Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Ese miércoles, Izuku decidió romper la tradición y llegar temprano a clase. La corbata podía descansar en cualquier rincón oscuro del mundo al que se escabullera. Iida tenía permiso para volver a la escuela, y el adolescente de pelo verde quería llegar temprano para darle una bienvenida sorpresa, influenciado por la sugerencia de su amiga Morena. Como delegado de la clase 1A, Izuku llegaría primero para colocar la pequeña pancarta y la tarjeta de felicitación que todos sus compañeros escribieron, todos con la impresión de que su compañero recuperado llegaría más tarde de lo habitual. Llegó a su clase y descubrió que estaba equivocado. Tenya, saludó Izuku al solitario adolescente de cabello azul, ya sentado en su escritorio. Hizo lo posible por guardar discretamente la tarjeta que tenía en la mano en su mochila abierta. Llegas temprano. Iida se volvió hacia él con expresión muda y respondió a su saludo con un tono igualmente impasible. Que me haya estado recuperando no significa que deba perjudicar mi asistencia cuando corresponda. He estado muy rígido en casa. Mis piernas agradecen volver a la normalidad. Buenos días a ti también. El adolescente de pelo verde miró a su amigo mientras este se dirigía hacia él en lugar de a su escritorio, sentándose a su lado. Los brazos del chico más alto estaban libres de golpes, y las cicatrices perpendiculares en sus antebrazos resaltaban a los ojos de Izuku. Aún así, podrías haber dormido unos minutos más. Nadie espera que siempre seas el primero en llegar a clase. Bueno, para ser sincero, yo tampoco esperaba que fueras el primero después de mí, comentó disculpándose. Yao Yorozu y yo nos animamos mutuamente para que haya más gente, y sé que tú tienes un camino más largo que yo para llegar hasta aquí. ¿Me has estado reemplazando mientras no estaba? Izuku resopló. No creo que pudiera lograrlo ni aunque lo intentara. Alguien me espera en las taquillas cada 2 días como si estuviera en apuros, así que estaba emocionado por tener un día sin ser interrogado al llegar. Iida hizo un gesto con la mano y negó con la cabeza. No te preocupes, no estoy aquí para hacerte nada de eso. No estoy aquí por eso. ¿No puedes hacer que esperes junto a las taquillas y molestes a Masi por mí? La expresión vacía que recibió su petición del chico de pelo azul hizo que Izuku riera disimuladamente. Sí, pensé que no. Arráncalo como una tirita, entonces. Sacó la tarjeta sellada del sobre de su mochila y se la entregó al otro adolescente. Todos están felices de tenerte de vuelta. Arruiné la sorpresa de tener algo preparado para ti, pero ahora te toca ser acosado por todos uno a la vez. No te agotes antes de nuestra primera clase, ¿de acuerdo? El chico más alto esbozó una sonrisa al leer la carta con las notas de todos sus compañeros. Sobre su bienestar. Condolencias por su hermano. Algunas felicitaciones por su valentía al enfrentarse al asesino de héroes con ellos. Izuku las había leído todas antes de cerrarla. Después de la cara que vio poner a su amigo durante su estudio del fin de semana, esperaba que las palabras de todos le fijaran esa sonrisa. Pero esta se desvaneció lentamente, con los ojos fijos en una sola esquina de la carta. No te salvé la vida en Osu, comentó distraídamente su amigo de cabello azul, e Izuku supo que era su propia nota la que estaba leyendo. Sí que lo hiciste, reiteró el peliverde. Tenya, recibiste un golpe dirigido a mi cabeza que no pude bloquear, y no creo que pudiera haberlo esquivado ileso. Señaló con el dedo una de las nuevas cicatrices de Iida y luego la que tenía en la cara.
Casi te pierdo los brazos, pero si no hubiera sido por ti o por la intervención de Masi, no sé dónde estaría. No habrías estado allí de no ser por mí, o por la falta de consideración de Silverthumb, insistió Ida con un bufido. Pero sí lo estabas, y tus acciones salvaron las mías. Lo único que logré fue retrasarlo lo suficiente para que llegara alguien más y atraer a Garou al lugar para discutir con Stein sobre quién de ellos podía matar héroes. No me arrepiento de haber intervenido como lo hice contra un monstruo como él. Bajó la vista hacia sus propias cicatrices, apretando los puños y flexionándolos con los brazos, pero no creo que mis acciones lograran nada ese día. Tus palabras son amables, pero lamento decir que no me convencen. El adolescente de pelo azul casi se muerde la lengua cuando Izuku le dio un puñetazo en la cabeza, aunque fue suave. El peliverde se recostó en su asiento, respondiendo a la expresión confusa y reprendida del chico más alto con su propia frustración y su falta de diversión. Sí, Masi me dijo que le dijiste algo parecido, refunfuñó el chico sin peculiaridad. Para ser sincero, no me importa que salieras corriendo así. Otra vez, volvió a señalar la cicatriz de su rostro. Te marchaste conociendo la reputación del asesino de héroes, sabiendo que estaría en algún lugar evitando el caos y las peleas que mantenían a los héroes ocupados. E incluso sin saber que estaba luchando contra Native, te marchaste sabiendo que querías evitar que volviera a lastimar a alguien. Salvaste una vida, y más de una. Sí, recibiste ayuda, pero fuiste parte de ello. ¿Puedes aceptarlo, por favor? Ida apartó la mirada y se mordió el labio con una mirada pensativa. Izuku recordó las palabras de su amigo en el festival deportivo. La persistente sensación de pérdida y fracaso que el chico de cabello azul sentía por su progreso hasta el momento. Izuku también se vería obligado a celebrar sus victorias al sobrevivir a la batalla y las competiciones que ganó, pero no podía negar que eran logros. Todos lograron sobrevivir a la USG, al centro comercial y a Osu, y él personalmente venció a Bakugou y a la mayoría de sus compañeros en la prueba de batalla y en el festival deportivo. A pesar de las heridas que lo adornaban y de la percepción que la gente tenía de él, salió victorioso. ¿Cómo lo consideras un logro? Preguntó el adolescente más alto en voz baja. Cuando el culpable se libra, cuando no logras detener a un villano y casi mueres, ¿cómo te consideras victorioso? No fui allí para salvar a Native. Fui para derrotar al hombre que casi mata a mi hermano. Sé que no es propio de nosotros, pero cuando los mismos hombres que me alaban se oponen a que te dé las gracias, no me atrevo a disculparme. Tú y Tensei no merecen esta injusticia. Que el hombre que los lastimó a ambos sea ignorado por otra persona y arrastre sus nombres con él. ¿Cómo puede ser esto un éxito? Ese sentimiento aún permanecía en él, notó Izuku, cruzando los brazos y reclinándose en la silla para mirar el techo. ¿Cómo lo veo? Preguntó tras otro silencio entre ellos, y el chico más alto asintió. Salimos con vida. Sobrevivimos a algo que quizá no debimos haber hecho, pero juntos lo hicimos. Ninguno murió, y al menos un hombre que caza héroes ha salido de las calles gracias a nosotros. Supongo que agradecerle a Garou por haberle dado una paliza a Stein por nosotros no suena mejor, ¿no? Estarías en lo correcto. Entonces no lo haré, prometió Izuku. Pero no me importa que me critiquen por intentar hacerme el héroe. Para empezar, no me importaba que me reconocieran en el informe policial, solo me importaba que salieras con vida. Apenas le hice nada a Stein. No pude hacer nada contra los hombres que causaban estragos en el resto de Osu. No impedí que Garou escapara. Pero conseguí que estuvieras aquí hoy. Hoy estoy aquí. Ahí está mi victoria. Inclinó la cabeza hacia su amigo de nuevo. Incluso este pedazo de mierda al que llamo mis poderes me está dando una paliza, pero lo bueno es que puedo tener a mis amigos cerca y ganar más. Ida rió disimuladamente, hundiendo la cabeza en la mano. Cuando la risa se apagó, su cuerpo seguía temblando, y se levantó las gafas para secarse los ojos. Supongo que mi consejo no tuvo éxito. Lo intenté, admitió el chico sin peculiaridad con seriedad. Pero la emoción más común que recuerdo de todos mis momentos es la ira, en un sentido u otro. Ni siquiera funcionó, así que también lo pospuse. Puedo pensar en algo más la próxima semana y media antes de nuestros exámenes contra robots, ¿no? La inclinación de cabeza del adolescente más alto no reforzó la confianza del peliverde, pero sí le arrancó una risita. Ida exhaló lentamente. Admito que tienes una visión mucho más optimista de lo que ocurre. Cuando se reajustó las lentes, volvió a mirar al adolescente de pelo verde, con una sonrisa apenas visible en sus labios. Yo también agradezco tenerte cerca, Izuku.
No creo que nuestra supervivencia carezca de importancia, pero desearía poder dejar de lado estas frustraciones como tú. No son detalles que pueda obligarme a olvidar o ignorar. Izuku se acomodó en la silla, inclinándose para darle una palmadita en el hombro a su amigo. Al final los enfrentaremos. No es una derrota, solo una lucha prolongada. Aún podemos sacar una victoria. El chico de cabello azul asintió. Mantener la atención donde debía estar en clase se había vuelto más difícil para Mirio durante la última semana de clases. Sus compañeros lo insistirían en que luchara contra el Nomu Enosu. All Might indujo a estar a una reunión privada para que supiera la verdad de One for All y All for One, mientras que Mirio seguía ocultándoselo a sus dos amigos más cercanos y a sus padres, incluso con su fallido intento de llamar a su fuerza una nueva mejora de su permeación. Makima Sensei entrenó a su clase con mucho ahínco para los exámenes finales que se avecinaban en una semana y media. El más enérgico de sus compañeros lo insistió para que finalmente conociera al chico sin peculiaridad de su clase de penúltimo año. En definitiva, la vida escolar en UA había subido de nivel. Lo peor de todo es que otro fantasma no dejaba de aparecer en clase. Era fácil identificarla como algo separado del personal de la escuela, o como una maestra invitada o heroína, cuando su tutora Makima atravesó a la mujer más alta y musculosa sin pestañear. En cuanto pudo, Mirio reportó su aparición a All Might, quien, tras informar a la joven rubia que la mujer que lo seguía ahora era la maestra original de la heroína y la séptima poseedora de su don compartido, intentó ordenar a Shimura Nana que dejara a Mirio en paz y dejara de interrumpir sus clases. Solo audible para una de ellas, la mujer de cabello oscuro procedió a reprender a la heroína mayor por hacer exigencias y compartir el secreto de su don mientras que su nueva poseedora aún no podía hacer lo mismo. El estudiante de tercer año estuvo de acuerdo con ese punto hasta cierto punto, pero no transmitió el mensaje para evitar ser el intérprete entre dos héroes que discutían en planos de existencia opuestos. Tenía deberes de matemáticas que hacer. Su cerebro ya estaba lidiando con suficientes problemas. Sin embargo, sí exigía lo suyo cuando el fantasma se aparecía en su vida cotidiana, holgazaneando en el sofá o en la encimera de la cocina, sentado sin decir palabra. Por favor, intentaba suplicar, vete. No hagas esto en mi casa. Está fuera de mi control, chico, le dijo el fantasma disculpándose. Solo estoy esperando. No haré nada que te moleste, te lo prometo. Shimura al menos cumplió su palabra, manteniéndose lo más lejos posible de su vista sin desaparecer en ningún recodo. Parecía estar tan a la fuerza en su campo visual que no podía escapar ni siquiera cuando él se daba la vuelta. Como mínimo, no hablaba a menos que le hablaran, ni bailaba ni jugaba con su casa en ningún momento. Lo máximo que hacía era decir, creo que es la voluntad de One for All, sin dar más detalles. En la escuela era donde la mujer fantasmal recuperaba el tiempo perdido. Se sentaba en el podio del aula, impidiendo que el profesor de Mirio lo viera. Imitaba a Kishibe sin que él lo supiera, recreando su expresión muerta y movimientos rígidos a sus espaldas. Cuando no se burlaba de sus profesores, Shimura saltaba de un pupitre a otro como si observara a sus compañeros y amigos hacer sus tareas, juzgándolos o criticándolos como si alguien más pudiera oírlos. Claro, era mejor que el último fantasma taladrándole la oreja para perder el poder que le había sido otorgado, pero tener que ver a este espectro juguetear constantemente en el espacio de su visión no era menos agotador, frustrante y griega. Togata. La voz monótona de Kishibe al llamarlo atrajo la mirada de Mirio desde su escritorio hacia él. El hombre mayor lo miró con la mirada perdida desde el frente de la sala. Baja la voz, le reprendió la maestra. Estás distrayendo a todos. El adolescente rubio rió torpemente y se frotó la nuca. Lo siento, sensei. El resto de la clase se rió disimuladamente a su alrededor, pero lo que notó fue al fantasma sentado sobre el escritorio del profesor mirándolo sin decir palabra. Levantó la mano con cautela y preguntó. ¿Puedo ir al baño, señor? Creo que mi desayuno me sienta mal. El hombre canoso lo soltó sin rechistar, y el adolescente corrió apresuradamente por el pasillo hasta el baño más cercano, jadeando y jadeando mientras intentaba equilibrar la respiración. Casi gritó cuando abrió la puerta del baño de golpe y encontró a la mujer fantasmal sentada en la encimera del lavabo, sin su reflejo en el espejo. Con una mano en el pecho, le dijo al séptimo poseedor. En cualquier lugar menos aquí, ¿podrías aparecer? Este es el único lugar donde pelearé contigo por esto. No es que estés aquí para hacer nada, comentó Shimura, con la cabeza vuelta mientras el adolescente se acercaba a un lavabo.
No puedo leerte la mente, pero en general puedo sentir tus emociones. Con tanto estrés se te pondrá el pelo gris. ¿Tienes que ir a clase siempre? Le preguntó a la mujer, ignorando su corrección por solo asistir la mitad del tiempo. Tengo que concentrarme en los estudios y en los amigos, y es un poco difícil si estás armando un escándalo en cada clase. Si tanto te molestó o te distrajo, ya lo habrás mencionado. La sonrisa en su rostro no tenía por qué ser arrogante, ni mejoró su actitud. Es un poco difícil hablar con alguien a quien solo tú puedes ver y oír cuando estás rodeado de otras 100 personas. Se rindió. Es justo. Por si sirve de algo, lo siento. Es solo que, se desplomó del mostrador, flotando sobre el suelo de baldosas mientras miraba las luces fluorescentes del techo. Hace mucho que no veo el mundo. Es diferente a como lo recuerdo. Mirió la observó flotar ociosamente, su capa espectral balanceándose como si una brisa que él no podía sentir la transportara. Ustedes, niños, aprenden sobre nuestra época de la Edad Oscura, pero duró mucho más de lo que dice su linda profesora de historia, continuó. Ustedes y sus héroes arrasaron con los monstruos de Osu sin apenas un rasguño y con solo unos pocos muertos. Habríamos evacuado el distrito por completo y prohibido la entrada al público, y eso fue hace solo, ¿qué? ¿50 años? Es diferente ver mi hogar tan tranquilo. Mirio conoció la Edad Oscura, desde el nacimiento de las peculiaridades que trajo consigo la aparición del bebé resplandeciente en China. Se suponía que había terminado cuando la primera agencia de héroes abrió sus puertas en Alemania hace casi 100 años, reemplazada por la Edad Pastel, como la llamado. Era la Edad de Bronce antes de que Olmigt hiciera su debut, recordó haber aprendido en clase. Ahora la llaman la Edad de Oro. La Edad de Plata solo duró una década, aproximadamente, mientras recorría el mundo. No parecía una vida de medalla de bronce, rió Shimura con voz hueca. Éramos un grupo disfrazados para impedir que los malhechores derribaran edificios y ciudades, pero solo éramos una unidad que respondía al peligro y no lograba que la gente se sintiera segura. Fueron tiempos de guerra desde el principio, y fueron tiempos de guerra que duraron mucho después de mi muerte, chaval. All for One fue el instigador de todo, y el derramamiento de sangre que desató no terminó hasta que Toshi lo liquidó. Ese grandullón pasó décadas haciendo del mundo un lugar mejor del que él vivió, y lamento haberme perdido lo que hizo por los jubilados. Volvió a reír entre dientes, con un sonido más húmedo en la garganta. El mundo actúa como si fuera ayer cuando no hubiera un hombre capaz de borrar una ciudad del mapa. Que una dama se dé el gusto de disfrutar de un poco de paz, si puede. Quizás Mirio lo habría hecho, si las circunstancias fueran diferentes. Entonces no es la voluntad de One for All la que te trajo aquí. No, lo es. Se giró para mirarlo con expresión seria. Pasar el tiempo viendo lo despreocupada que estaba ahora es decisión mía. Sigue siendo tu voluntad, con One for All obligándome a venir. Entonces ahora es mi culpa. Es tu deseo. Ante su ceño fruncido de confusión, el fantasma suspiró y regresó al fregadero junto a él. One for All almacenó más de lo que creíamos al transmitirlo. Pasamos de la superfuerza a nuestras antiguas peculiaridades, e incluso a una copia de nuestras almas. Todo se nota en ti, pero pensé en esta posibilidad en mi época. Recuerdo haber reflexionado sobre este tipo de días con Sorahiko, cuando aún no era un niño pequeño. Su risa era más alegre y enérgica que la anterior. Pero no fue al transmitir este reflejo nuestro tan directamente. Pensé que tal vez fueron nuestros corazones los que transmitieron a través de One for All. ¿Tus corazones? Repitió la adolescente rubia. ¿Como tus emociones y sentimientos? Shimura se encogió de hombros. Casi, sí. De pequeña quise ser una heroína por el mundo en el que crecí, y cuando decidió que yo sería su sucesora, me preocupó que ese poder me perjudicara. Estábamos al nivel del héroe más fuerte del mundo en aquel entonces, así que no podía ser lo mejor para una joven. Pero cuando lo hice se llevó una mano al pecho, respirando hondo me sentí más convencida que nunca de lo que quería ser. Era una heroína con confianza en mi trabajo, en mis acciones, en ayudar a la gente. Tenía años de experiencia en mi corazón cuidando de la gente. Eso era lo que creía. Creo que ahora te pasa lo mismo, aunque más reaccionaria que influyente. Así que, inconscientemente, quería que un gigante delgado lo regañara y le dijera que se rindiera. Ese no era un buen argumento. Ya estaba lidiando con el daño físico que sus peculiaridades podían causar, y ahora tenía que invocarlos según sus emociones.
Mirio deseaba que esto fuera algo en lo que Olmig pudiera entrenarlo, pero este tipo de dominio no iba a ser suyo ni de estar. ¿Y por qué eres tú a quien atrajo? Le preguntó directamente a Shimura. ¿Por qué mi subconsciente decidió que necesitabas estar presente casi las 24 horas del día en mi vida? Porque quieres ayuda. Su respuesta fue rápida y despiadada, con expresión seria. No parpadeó cuando él lo hizo, y sus piernas se relajaron al sentarse en el borde del mostrador. Porque podría ser la única en nuestra historia que ha tenido este don y creía que nuestra conexión con su pasado iba mucho más allá de la fuerza que hemos heredado generación tras generación, continuó. Cuarto, te estoy regateando para que dejes de usar este don y los poderes que te han sido otorgados. Sorahiko y ese chico nuevo, Sasaki, están al margen, dando órdenes y improvisando, intentando averiguar dónde nos equivocamos. Toshi se está poniendo los pelos de punta intentando protegerte de ti mismo. Chico, estás rodeado de un montón de viejos que te imponen un peso mayor del que mereces. ¿Quién no querría a alguien que entienda lo que está pasando y que lo trate como si no fuera gran cosa? Usarlo podría matarme, le recordó. No dije que las consecuencias fueran inexistentes, pero eso no significa que debamos infundirte miedo. Te quiero vivo tanto como ellos, porque mereces una vida tanto como nosotros. Creo que One for All quiere quedarse con alguien que quiera seguir siendo un héroe, así que aquí estoy para convencerte. Lo golpeó en el hombro, atravesándolo con su mano espectral sin hacerle daño. No te eligieron para ser un gran héroe, sino porque ya vas camino de serlo. Lo menos que podemos hacer los mayores es ofrecerte un poco más de mentoría en tu camino. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro su único reflejo en el espejo. Aunque ya no use el don, ¿me ayudarías? Perdí la oportunidad de hacerlo con un niño rubio. Me gustaría volver a intentarlo con otro. Le ofreció una sonrisa amable. Y si me haces el favor, te contaré algunas historias sobre Toshi, que se las arregló para pasar sus días de entrenamiento como un panda. Mirio resopló una carcajada, y el fantasma aplaudió al obtener una reacción de él. Otro día de entrenamiento básico, sin lograr controlar su poder una vez más, significó que Izuku abordó la hora del almuerzo con la intención de desintoxicar su mente de la negatividad. Iida regresó a clase, avergonzándolos a todos en la pista, y se vio obligado a sentarse junto a Melissa en el almuerzo, ya que el adolescente de cabello verde quería que se presentaran como era debido y se dieran las gracias y los mejores deseos a sus familias. El resto de sus amigos, con Asido y Kirishima como extras, seguían en su círculo de almuerzo como la semana anterior, así que su grupo de 9 continuó clamando y cooperando, logrando su objetivo de relajarse dejando atrás las frustraciones del entrenamiento. Y llegando a dividir su grupo en 2 dígitos, Todoroki se acercó a Izuku con el almuerzo en sus manos. Mi gorilla llamó directamente al adolescente peliverde, impasible ante la chica alta a su lado. ¿Puedo unirme? Izuku evaluó primero las reacciones del resto del grupo, pasando por alto la obvia mirada fulminante que Ojiro dirigió a su compañero de 2 cabellos, mientras que los demás se sorprendieron, pero no les importó la petición del adolescente. Claro, respondió, moviendo su escritorio para que colocaran uno entre él y Yaoyorozu para que Todoroki se sentara. Solo asegúrense de volver a colocarlo cuando terminemos. Aizawa no quiere que dejemos los escritorios desordenados. Lo sé, comentó el otro chico con claridad al sentarse. Haré mi parte. Como era de esperar, Asido se inclinó hacia adelante en su escritorio, apoyando la barbilla en los nudillos y sonriendo a su nuevo miembro. Estaba esperando a ver cuándo te unirías a nosotros, Todoroki, dijo con entusiasmo. Nos rechazaste la semana pasada. ¿Y Ida fue suficiente para convencerte? No, respondió con seriedad, señalando al adolescente de pelo verde a su lado. Estoy aquí por mi gorilla. La chica rosa se desplomó en su escritorio con un puchero, murmurando algo que Izuku no pudo oír, y el chico de 2 pelos centró su atención en su compañero de clase de pelo azul. Es reconfortante tenerte de vuelta, Iida. El adolescente más alto asintió respetuosamente. Gracias. Espero no tener que ausentarme mucho tiempo más. Y tú eres el hijo de Endeavor, ¿verdad? Preguntó Melissa al chico al otro lado de Izuku. Este notó un leve tic en el ojo de Todoroki tras su pregunta. Perdón por no haber hablado contigo todavía. Está bien, le dijo. Viniste por mi gorilla. No esperaba que hablaras conmigo. Yaoyorozu le dio una palmadita a Todoroki en el hombro. Sé amable, lo reprendió. Era.
Siguiendo con la conversación, Izuku tosió en su puño. Quería preguntarte. Estudiaste en la agencia Kamui Works, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? El chico con la cara marcada se quedó pensativo mientras tomaba un trozo de soba. ¡Qué perspicaz! Aunque nuestras peculiaridades se manifiestan y funcionan de forma diferente en nuestros elementos y cuerpos, fue un buen maestro al redefinir mi comprensión del hielo de mi madre. Para demostrarlo, sacó una pequeña columna de hielo en la palma de la mano, y finas láminas florecieron de los lados hasta modelar la cabeza de una rosa de cristal. Me ofreció una nueva perspectiva sobre cómo utilizar y controlar el hielo. Requiere más esfuerzo crear formas complejas, pero nunca pensé que fuera posible. Y el entrenamiento de rescate con él me ha ayudado a afinar mi precisión. Aplastó la flor en la palma de la mano y esparció las virutas de hielo sobre su tazón de soba frío. Sería un buen profesor si lo eligieras para tus próximas prácticas. Hablaba de ti y de Osu con indiferencia, y al menos nunca con desaprobación. Izuku tarareó mientras comía su propio bocado de cerdo. Él también era fan del héroe, así que era buena información para tener en cuenta si la oportunidad se le presentaba. Gracias, pero no estoy seguro de que sea el maestro adecuado para lo que necesito. Aprender operaciones de rescate con él estaría bien, pero no creo que pueda adaptar sus enseñanzas a mi estilo como podría hacerlo con tu don. Todoroki asintió con sabiduría. Eso explicaría por qué rechazaste la oferta de Endeavor. No estaba contento de no tener un nuevo estudiante para el semestre. El brillo en la comisura de sus labios casi se transformó en una sonrisa, pero mantuvo una expresión impasible, pero no dejó que eso lo afectara. Espera que hayas aprendido mucho en la agencia que elegiste. Estudiaste con un artista marcial, ¿verdad? Izuku asintió, intercambiando una mirada tímida con Ojiro, que estaba al otro lado del círculo. Sí, lo hice. Aprendí un poco. Quizá no mucho, pero lo suficiente como para pensar que puedo desenvolverme mejor en una pelea si sigo enfrentándome a ellas. Me alegra saberlo. El chico de dos cabellos asintió y continuó con su almuerzo, como el resto del grupo hizo con sus conversaciones y comidas durante el resto del recreo. De vez en cuando, Izuku miraba de reojo a su compañero de clase, y Todoroki le devolvía las miradas sin decir palabra. Era evidente, por la pausa que hacía entre bocados de soba cuando sus miradas se cruzaban, que el otro adolescente quería decir algo, pero nunca lo hizo y solo respondió a sus preguntas. Izuku no insistió y continuó con su almuerzo y el resto de sus clases, siguiendo con el resto del día. Cuando sonó la campana que anunciaba el final del día fue cuando Todoroki decidió que era hora de hablar. El chico de dos cabellos se acercó al adolescente de pelo verde mientras este aún recogía sus cosas en su escritorio, mirando a Izuku con imparcialidad. ¿Puedo preguntarte algo en privado, mi gorilla? El adolescente sin peculiaridades dudó, pero al final asintió mientras se ponía de pie. Claro. ¿A dónde quieres ir? Justo al final del pasillo, ya había decidido el otro chico, y mientras se dirigían a la puerta con el resto de sus compañeros, impidió que la chica americana se fuera con el resto de los amigos de Izuku. Shield. ¿Podrías conversar con nosotros? Hay algo que quiero preguntarles. Los dos adolescentes sin peculiaridades intercambiaron una mirada de confusión. Melissa buscaba una respuesta, mientras que Izuku se preguntaba qué quería con ellos. Si volvía a ser sobre el linaje de Olmig, terminaría la conversación en seco. ¿Debería preocuparme? Preguntó en voz alta Ojiro, presente en ambas peticiones del chico de dos cabellos. No, respondió Todoroki, e Izuku hizo lo mismo para tranquilizarlo. El ex chico continuó. Quiero su opinión sobre algo, pero no quiero que parezca que estoy armando un escándalo delante de la clase. Fuyumi dice que no me sale bien la palabra y que eso incomoda a los demás. Al pasar junto a ellos y salir por la puerta, Yao Yorozu le recordó. ¿Cómo hiciste en el almuerzo? Estaba siendo respetuoso. Izuku apartó a sus amigos y a su compañero de clase de la sala ante la mirada fija de su profesora y los empujó de dos en direcciones opuestas. Enseguida bajamos con ustedes, les dijo a su amigo con cola y a la chica más alta, mientras Todoroki ya empezaba a guiar a Melissa hacia el otro lado. No tienen que esperar despiertas si necesitan irse. No pueden librarse de mí tan fácilmente, dijo Ojiro, moviendo el dedo. Eso es una amenaza para ambos. Nos vemos en la puerta. El adolescente de cabello verde le dio a la pelinegra un pulgar hacia arriba y una sonrisa tranquilizadora antes de seguir a su amiga con cola por las escaleras, y él alcanzó a Melissa y Todoroki cuando pasaron junto a otras clases que salían y se lanzaron por uno de los pasillos de conexión.
Pensé que querías que esto fuera privado, le mencionó al chico de dos cabellos. Lo hice, y luego lo pensé. Creo que Shield tiene una perspectiva tan importante como la tuya. La chica americana inclinó la cabeza. Gracias, Todoroki. Y Melissa está bien. No necesitas hacerme los honoríficos. El chico solo tarareó sin expresión alguna. Izuku lo miró aún más confundido. ¿De qué se trata esto? Todoroki miró a la izquierda, mientras algunos de sus compañeros pasaban por el pasillo sin mirar, luego al otro extremo, donde nadie se acercaba, antes de volver a mirarlos. ¿Estás de acuerdo con Garou? El chico sin peculiaridad se quedó quieto contra la pared, con los labios fruncidos mientras observaba al adolescente frente a él, quien le devolvió la mirada con una mirada intensa e inquebrantable. Izuku no encontró ninguna respuesta formándose en la punta de la lengua, ni un sonido involuntario de sobresalto. Melissa, sin embargo, respondió con hostilidad. ¿Hablas en serio? Le preguntó al chico de dos cabellos con tono acusador. El joven la miró fijamente. ¿El tipo de Osu, que casi mata a Ingenium? ¿Contra quién luchó Izuku antes de poder matar a Ida? ¿De verdad le preguntas eso? Les pregunto a ambos, respondió con seguridad. Puede que no tengan la fuerza de él o de Midoriya, pero no tienen ninguna peculiaridad como ellos. Me imagino a alguien como Garou haciéndose un nombre, ya que les importa por igual a ambos, con ese título compartido. Sin peculiaridad no es un título. Lo regañó el estadounidense. Es simplemente lo que somos. Es información archivada como el resto de nuestra genética, no una insignia que llevemos. Que no tengamos peculiaridad no significa que empaticemos con un villano. ¿Por qué me preguntas esto, Todoroki? Izuku finalmente se dirigió al otro chico, manteniendo la voz y el tono lo mejor que pudo. El chico de dos cabellos apartó la mirada de la chica sin peculiaridad para mirarlo, y su expresión se tornó repentinamente insegura. Porque todavía no entiendo lo que dijiste de mi padre, respondió. Dijiste que se preocupaba por mí. Que quería que creciera. Me dijiste que te dio la impresión de que, de alguna manera retorcida, a través de todo este moldeamiento y formación para llegar hasta aquí, quería que tuviera éxito. Sigo sin ver en él ese cariño ni ese amor subyacente como tú. Pero vi ese video tuyo con Garou en Osu, y lo que oigo en sus palabras parece indicar que se preocupa por ti. A pesar de casi matar a Ida y a su hermano, y de todo lo que le respondiste, te habló como si le importara tu seguridad. Vio tu fuerza y creyó que debía protegerte de una posible traición. Lo que crees ver en mi padre, yo lo veo en Garou. El adolescente de pelo verde respiró hondo mientras enderezaba la espalda, apoyándose en la pared del pasillo. ¿Todoroki pensó todo eso por el discurso de Garou? Melissa seguía desconcertada desde el principio. ¿No hablarás en serio?, suspiró la rubia, dando vueltas junto a ellos. No le importa Izuku. ¿Viste el vídeo, luego lo oíste?, señaló al chico más joven sin peculiaridad hablar de cómo lo trataba Garou. Ese hombre le mintió a Izuku, con sus propias palabras, para hacerle creer que eran amigos. Es un manipulador. Es un villano. Tu padre es un héroe. No se parecen en nada. Todoroki la miró fijamente. Endeavor es un héroe solo de nombre. Un padre, por desgracia, en realidad. La única diferencia entre él y Garou es que no intenta matar a otros héroes. ¿Me preguntas si yo también lo veo?, los interrumpió Izuku de nuevo, resumiendo las palabras del otro chico con claridad. Si puedo sentir cariño por alguien que me ayudó para su propio beneficio, porque crees que en el fondo una parte de él realmente se preocupaba por mí. Así que pudiste ver lo mismo en Endeavor. El chico de dos cabellos asintió en silencio. La chica mayor sin peculiaridad miró al adolescente de pelo verde, todavía frustrada, pero con el ceño fruncido por la confusión. Me estoy perdiendo algo sobre Endeavor. Una historia que no me corresponde contar, dijo brevemente, antes de volver a dirigirse a Todoroki. Melissa no tenía por qué venir a esto. No se trata de ella. Lo es. Garou usó todas las razones posibles para que nos odies para justificar sus acciones. La gente en línea te critica. Los héroes no te abren las puertas ni aceptan tu victoria en el festival deportivo. Bakugou intentó matarte 2 veces porque decides decir que no tienes don. Y tiene razón en todo. Lo dijo como si hubiera pasado por dificultades propias, por las que solo la gente sin don pasaría. No te pregunto, volvió la vista hacia la chica, si quieres ayudarlo a matar héroes. Te pregunto si tiene razón. Sobre lo que ambos han pasado. Si entiendes de qué habla y si estás de acuerdo en que hay un problema en el mundo.
Melissa suspiró por la nariz con fuerza mientras refunfuñaba, mirando el pasillo vacío como si pudiera ofrecerle algo para liberar el estrés. Al no encontrarlo, hundió los hombros y volvió a mirar fijamente al chico de 2 pelos. No, no lo creo. He vivido en Island casi toda mi vida, y es el paraíso de los héroes. Es todo en lo que él no cree, donde los héroes protegen a todos y vivimos en paz. Ni siquiera hay villanos en la isla. No tengo ningún problema con nadie allí, y nadie tiene ningún problema conmigo ni con mi padre. Tu padre tiene sus peculiaridades, comentó el adolescente más tranquilo. Es famoso. ¿Por qué alguien tendría un problema con él si lo tuviera contigo? Porque ella no tiene ninguna peculiaridad. Izuku tranquilizó su voz mientras se sentaba, con los brazos relajados sobre las rodillas. Los 2 adolescentes frente a él guardaron silencio respetuosamente y le prestaron atención. Y ayudar a alguien sin don, continuó, es privar a alguien que no lo tiene de la ayuda que podría ayudarlo a ascender en el mundo. Te culpan y te critican por estar de su lado. Como porque sigo aquí. Como dijo Steindl-Mig, porque todavía me enseña. Le dedicó a Melissa una débil sonrisa para corresponder a su expresión de asombro. Island suena bien. Me alegra que vivas allí. Me gustaría visitarla algún día. Luego se volvió hacia Todoroki, y su sonrisa se desvaneció. No se equivoca, siempre ha habido algo mal en el sistema. Pero no estoy de acuerdo con él. No puedo. Tenya es nuestro amigo, y Garou casi los mata a él y a Tensei, y sé que casi mata a muchos más héroes que ellos. Nunca estaré de acuerdo con eso. Ese cariño que ves en él. No puedo. Izuku, Melissa lo llamó suavemente, acercándose a él y agachándose con él. Frente a ellos, Todoroki también se había ablandado. La fina línea que le marcaba el rostro se aflojó en un ceño fruncido. Gracias por su respuesta, les dijo el chico de 2 cabellos, aunque su voz no dejaba entrever alegría. Disculpen si soné desconsiderado. Creo que lo que han pasado es inmerecido. Han sido demasiado amables como persona para que yo lo considere sensato. No he tenido peor opinión de ustedes desde el festival deportivo. Izuku apenas podía decirlo en serio cuando respondió con un gracias, antes de incorporarse lentamente, con Melissa siguiéndolo. Deberías irte a casa, Todoroki. Tu hermana parece buena persona. No quiero que se preocupe porque llegas tarde. Es maestra de primaria, compartió el otro chico con indiferencia. Llegará más tarde que yo. Pero lo entiendo. Se ajustó la mochila a la espalda y se despidió sin dudarlo, ofreciéndole la espalda por encima del hombro. Buenas noches. Cuídate. Desapareció por la esquina sin que ninguno de los 2 adolescentes se moviera. Tal vez se equivocó con Endeavor, se preguntó Izuku. Quizás lo malinterpretó, buscando justificar que aún se preocupaba por Todoroki, como sabía que su padre también. Todoroki creyó ver lo mismo en Garou, pero el adolescente peliverde coincidió con la estadounidense. Garou no sentía verdadero cariño por él. El otro hombre sin don fue agraviado y, al parecer, experimentó cosas mucho peores que las que Izuku vivió, pero eso lo desfiguró al conocer a alguien como ellos. El estudiante Washington no podía creer que el cazador de héroes Sindon lo quisiera de verdad. Aún a su lado, Melissa vaciló un poco. Siento que me estoy perdiendo mucho contexto ahora. Lo eres, admitió Izuku, bajando finalmente de la pared y caminando por el pasillo con ella para seguirla. No tengo permiso para hablar de la mayor parte, o creo que no sé la verdad sobre algunas cosas. Deberíamos irnos. Si conozco a Masi, le pegará un puñetazo a Todoroki si no nos ve ahí fuera cuanto antes. Mientras bajaban juntas por la escalera, la chica rubia seguía con vacilación. ¿Qué tan diferente es crecer sin peculiaridades en Japón? Preguntó, pero enseguida intentó dar marcha atrás. No pretendo ser intrusiva ni grosera. La verdad es que no he buscado ese tipo de cosas en internet. Pensé que todas las noticias sobre ti eran solo una minoría ruidosa. No has hablado de nada, así que supuse. Son ruidosos, asintió, y quizás sean minoría. No conozco a todos en el mundo, y tú conoces a todos mis compañeros. No es que sean todos. Los detuvo en las taquillas, frente a la puerta de entrada, mientras su grupo de amigos, al completo, se apartaba en la entrada principal mientras charlaban. Hay cosas que no le he contado a nadie más que a mi madre. A veces, creo que no le he contado lo suficiente. Izuku levantó la cabeza hacia Melissa. ¿Podrías preguntarle a Star si le parece bien que vuelvas a casa un poco más tarde? Hay un lugar que quiero enseñarles.
El pequeño bar en la pared al que Hiram llevó a Davi era tan feo como el hombre de piel manchada esperaba que fuera, pero por suerte más tranquilo y pacífico que sus días vagando por las calles en busca de respuestas. Semanas pasadas esquivando a la policía y héroes por callejones, atascado escuchando los ronquidos y gruñidos de la gente en las sombras que veía su última luz en la palma de su mano, mientras se movía hacia el sur de distrito en distrito. Ese bastardo lo hizo esperar una semana más por sus propias habilidades de supervivencia y Davi casi arruina su operación al segundo día. Finalmente, el maldito feo de pelo canoso le presentó a los dueños del establecimiento que era su escondite, en un bar y motel abandonado pero remodelado que podía albergarlo a él y a una docena de hombres más en busca de clientes. La mitad de las habitaciones ya estaban acomodando a otros que se unieron como él. Los dos miembros presentes de la operación que Hiram lo recibió eran personas bastante tolerables, o al menos no tenía ganas de matar a uno de ellos. El camarero, hecho de nubes, tenía una actitud bastante relajada, rara vez mostraba sus dos ojos fugaces, y parecía estar despierto a cualquier hora del día para que Davi entrara en la barra a tomar una copa. No podía decirse lo mismo del líder del camarero, un título que el usuario de fuego sabía que no le correspondía. Shigaraki Tomura, como lo llamaba el camarero Kurohiri, era un mocoso molesto que refunfuñaba con una consola portátil que no reconocía o hacía berrinches en su habitación, que Davi podía oír desde la barra. No causaron una buena primera impresión del grupo que el agente le había prometido, pero se quedó por la bebida y la cama, no para hacer compañía. Este trabajo era solo un medio para un fin. Tal vez obtendría la satisfacción de derretir sus cuerpos cuando consiguiera lo que quería. Se habría quedado otro día encerrado en la habitación que le asignaron, pero la noche anterior, Kurohiri mencionó que su verdadero líder quería hablar con la ayuda que habían reunido al día siguiente. Con una hora de sobra antes de la reunión, o lo que fuera, Davi se deslizó por los pasillos hasta que lo detuvo la barra del bar. Bueno, casi mediodía, Davi, lo saludó el cantinero, con el rostro enrojecido, por encima del hombro. Has decidido acompañarnos hoy. Espero que hayas descansado bien. Es difícil dormir cuando estás rodeado de un grupo de bichos raros que podrían matarte en un instante, recordó con una sonrisa que le desgarró los labios. ¿Tienes algún remedio para eso? Logró irse con 2 vasos y una botella. Davi se sentó en la mesa vacía más alejada del local, atiborrándose de licor mientras observaba el ambiente. Casi todos los que conocía que habían contratado ya estaban presentes, llenando las mesas y taburetes de la barra, ya fuera charlando entre ellos o enfurruñados. Shigaraki hizo esto último, encorvado sobre otro juego al fondo de la barra. Otra persona, más musculosa y con el pelo más largo, estaba sola contra la pared del fondo, apoyada en una gramola que reproducía música incomprensible. Un hombre enmascarado con sombrero de copa, un chico con máscara de gas y otro con una licra monocromática se mezclaban en una mesa más alejada, bromeando y riendo de algo que él no quería ni quería oír. Eran un mísero grupo de rezagados, atraídos a la barra por el discurso de aquel hombre sin peculiaridades, sin duda, pero no la multitud de poder que creía que el empleador quería, según la impresión que le causó el corredor. Sin embargo, casi celebró cuando el personaje destacado salió de la sala y acompañó a sus filas. Antes de terminar su primer vaso, Davi se unió a su nuevo recluta, quien se sentó en el sofá frente a él y aceptó el vaso que el usuario de fuego le ofrecía. Era un mutante de vestimenta bastante sencilla, cuyas escamas verdes, rostro de reptil, cabello morado y garras destacaban más que su camisa negra ajustada y sus pantalones grises holgados atados a la cadera y los tobillos, dejando ver pequeñas escamas sobre sus finos zapatos sin cordones. Sin embargo, la forma en que el mutante se peinaba en forma de V le dejaba a Davi clarísimo a quién imitaba. Te quedaste, saludó al mutante, levantando su copa con la mayor alegría posible. Pensaba que estos locos te habrían echado antes del toque de queda. ¿Crees que esta gente está loca? Comentó el mutante señalando con el pulgar por encima del hombro. Tomó un sorbo de la bebida que Davi le ofreció, pero sintió arcadas y la escupió en una servilleta. ¿Cómo puede alguien beber esto? Y he conocido cosas peores. Soy Spinner. No pregunté, le recordó al otro hombre, pero Davi. Al menos te nombras mejor de lo que te vistes. Spinner parpadeó, mirándose como si revisara su atuendo, como si no estuviera seguro de qué se había puesto esa mañana, y luego lo miró fijamente desde el otro lado de la mesa. ¿Tienes algún problema con Garou? ¿No es él el motivo por el que estamos todos aquí? Probablemente deberías preguntarle a la gente antes de asumir sus intenciones.
Y es demasiado. El usuario de fuego se tocó la nariz con el pulgar. Obvio que lo que llevas puesto te favorezca. No creo que disfrazarse de alguien sin peculiaridades funcione para alguien de tu complexión. ¿Llamarías a esto un capricho? Se burló el mutante, señalándose la cara. Las mutaciones y los caprichos no son lo mismo. La gente normal tiene problemas con quienes se parecen a nosotros solo porque así nacimos. Si vas a cualquier pueblo fuera de las grandes ciudades, encontrarás gente actuando como realmente siente, haciendo todo lo posible por purgarnos por ser monstruos. Aquí, en los pueblos importantes, lo reformulan como el héroe más aterrador de Japón e insultan a sus propios protectores por parecer una orca o un león. Todos son unos cabrones racistas, con los mutantes y la gente sin capricho. El hombre lagarto escupió a un lado. No me importa que sea Garou. Parece que ha pasado por la misma mierda que yo. Todos los mutantes deberían estar de su lado contra los cabrones con caprichos que controlan este país mientras se burlan de nosotros. Davi se encogió de hombros. A nadie le importó mi aspecto, añadió, con una sonrisa que le apretaba las mejillas. Al menos, nadie que siga vivo. Spinner rió al unísono con su insulto, pero era demasiado agudo para que el usuario de fuego se lo creyera. Pero, el cosplayer se recuperó rápidamente, chasqueando sus garras y arqueándole una ceja. Si no estás aquí por Garou, entonces ¿por qué te uniste a estos tipos? Para el otro niño sin peculiaridades. El desconcierto tiñó el rostro de Spinner. ¿El estudiante héroe? Lo último que supe es que el chico todavía va a sigue entrenando para ser un héroe. No recuerdo que el discurso de Garou lo convenciera. ¿Qué? ¿También es un miembro secreto aquí? Davi levantó silenciosamente su vaso rellenado a sus labios y tomó un trago lento y largo de su bebida, mirando fijamente a los ojos interesados de Spinner con una burla jovial transmitida a través de los suyos. Tomura. Una voz comprimida y con estática resonó en la habitación, mientras el televisor junto a la mujer musculosa se encendía con un fondo de pantalla apagado. Todas las miradas se volvieron hacia él, excepto el hombre de la mano al que llamó por su nombre. ¿Están todos presentes? Le preguntó. Shigaraki echó un vistazo a la sala, mirando fijamente al usuario de fuego entre los dedos de su máscara antes de gruñir y volver a su juego. Parecía que el desdén era mutuo. Lo son, Sensei, respondió bruscamente. Espléndido. Kurohiri, si fuera tan amable. Por supuesto, respondió el cantinero respetuosamente, mientras su figura se elevaba como una pluma al tiempo que un portal de color similar cobraba vida frente a la pantalla. De él salió un hombre, vestido pulcra y profesionalmente con traje oscuro y corbata, contrastado pero complementado por la máscara metálica oscura, de color negro obsidiana, que adornaba su cabeza y hombros. Todos en la sala, incluido Shigaraki, se pusieron de pie de un salto. Todos menos Davi. El moreno permaneció en su asiento, sirviéndose otra copa mientras el resto de la sala se quedaba boquiabierto y se tambaleaba ante la llegada del verdadero responsable. Sensei, jadeó el hombre de pelo blanco, y su juego cayó al suelo. Su acercamiento al hombre más grande fue interceptado por una mano que le tocó el hombro. No te preocupes por mí, joven Tomura, dijo el líder con tranquilidad. Sus palabras y su tacto calmaron el nerviosismo del joven. Pensé que hablar de nuestros asuntos en persona sería más adecuado para nuestros nuevos colegas, en lugar de una aburrida reunión telefónica. Es hora de revisar las intenciones de nuestros nuevos aliados. Dejemos claro que estamos en sintonía. Shigaraki inclinó la cabeza y dio un paso atrás, y el sensei más alto dio un paso adelante, su máscara girando y observando al resto de ellos en la habitación. Todos somos conscientes de las deficiencias de la sociedad actual, comenzó con su voz grave, agitando una mano en el aire. No estaríamos aquí si no supiéramos de sus prejuicios, injusticias y el desequilibrio de libertades. El orgullo de Japón se ha forjado a lomos de sus héroes, prolongado únicamente por la creación de villanos para reforzar su poder y su influencia sobre el pueblo. Perpetúa el círculo vicioso que demoniza con la cabeza inflada por su propio ego. Si no se controla, esta eliminación de lo que el gobierno considera innecesario o inapropiado continuará, y el pueblo, bajo su puño de hierro, no sentirá nada, ni se esforzará por sentirlo, en una seguridad construida sobre los cadáveres que creía merecer. Nuestros cadáveres, enterrados bajo la promesa de una utopía que jamás alcanzarán sin sangre. Pero aquí están, buscando luchar contra ese desolador destino. El discurso que escucharon los impulsó a la rebelión. Casi todos en el bar murmuraban conmovedores comentarios, y Spinner asintió vigorosamente ante el discurso de Garou.
Sin embargo, a Dabi le llamó la atención cómo Shigaraki se tensaba y arañaba el aire junto a su cadera. Parecía que el usuario de fuego no era el único al que no le importaba el hombre de cabello plateado. La revolución lleva tiempo, pero lleva en marcha mucho más tiempo del que imaginas, supurando en las sombras mientras cobra fuerza y movimiento hasta que llega el momento de hacer ruido. No importa nuestro mensaje, pues nos llamarán villanos de todos modos, pero nuestra intención no es continuar con la tradición de guerra interminable que buscan estos héroes. Debemos destruirla y el dominio que ejerce sobre el público, y reemplazarla con el viejo nombre de la sociedad humana, de tiempos anteriores a las rarezas. Elohim moldea a nuestros hijos para que desprecien a los desafortunados, abusen de su influencia con una imagen pública y perpetúen el ciclo de violencia que hace que nuestro país sea tan impráctico como un cómic. El bando contrario se disfraza igual, enamorado de la justificación de sus acciones al tener a alguien que intervenga para detenerlos. Esta guerra debe terminar, y provocaremos ese colapso para que pueda reconstruirse. Dabi bufó por lo bajo y se dio la vuelta para observar cómo se secaba la pintura en la pared. Quizás semejante discurso habría sido más convincente si el vendedor de púrpura de Lampa no le hubiera vendido algo diferente, algo que prometía salir del hombre que ahora predicaba una retórica distinta. Le habían vendido una mentira, pero ahora lo estaban incitando a inventar una tapalera. En cualquier caso, al moreno le disgustaba tener que escuchar a la sala unirse a los victores. Incluso el vacilante Manitas se tranquilizó como si las palabras del hombre lo hubieran saciado. Menuda porquería era este lugar. Esperen, dijo Spinner para dispersar a la multitud, retrocediendo cuando la atención de la sala se centró en él. ¿No debería estar Garou aquí para esto? Es uno de nosotros. ¿Dónde está? ¿Por qué debería importarnos lo que hace ese odiador de peculiaridades? Refunfuñó el hombre del traje monocromático, antes de darse la vuelta y alzar la voz para chillar. Era un cabrón. Nuestros compatriotas sin peculiaridades están indispuestos en este momento con asuntos igualmente importantes, le respondió Sensei, y Dabi arqueó una ceja. ¿Plural? Como expliqué, esto lleva mucho tiempo en marcha, y esta sala no representa la totalidad de nuestras fuerzas. El mensaje de nuestro amigo resuena más allá de nuestros oídos, reuniendo a simpatizantes que desean ver a Japón dar un giro radical y al mundo crecer como un nuevo árbol, perdonen la metáfora. Puede que nuestras alianzas les parezcan brutales y violentas, quizá impropias de mis palabras, pero les pido que las vean como un medio necesario para un fin, del que podemos prescindir si al final no comprenden nuestro mensaje. Eventualmente los conocerán, y el primer paso de nuestro plan se pondrá en marcha a su debido tiempo. Les pido que controlen su ansiedad, que no actúen de inmediato, antes de que llegue el momento oportuno, y que aprendan de los rostros que los rodean. Serán importantes para su futuro como aliados que reconstruirán este país y el mundo en general a la imagen de la verdadera igualdad que el mundo desea. Regresaré cuando llegue el momento. Antes de que el hombre se marchara, un portal se abrió de nuevo tras él, se detuvo y señaló al otro lado de la habitación. Dabi. El hombre al que se dirigía parpadeó al responder, y señaló la columna de humo púrpura. Si fuera tan comprensivo. El usuario de fuego no se resistió, saliendo de la cabina con esfuerzo para seguir a su jefe a donde quiera que lo llevara. Se rascó el rabillo del ojo con el dedo corazón, mirando a Shigaraki, que volvía a estar furioso, antes de atravesar el humo y entrar en una habitación mucho más oscura y lúgubre. Una lámpara se encendió sobre un escritorio, y el hombre corpulento se acomodó en la lujosa silla acolchada colocada frente a ella, indicándole a Dabi que se sentara en la destartalada silla de hojalata a su lado. «¿No te impresiona mi mensaje de hoy?», le dijo el hombre enmascarado. Dabi se burló al sentarse, logrando recostarse sobre él y contra el borde del escritorio de madera del hombre. «Tu actuación fue una mierda», dijo con claridad. «Si querías que lo creyera, no deberías decirle a tu entrevistador que usara un lema diferente. Además, compatriotas, ¿les estás vendiendo a estos idiotas la idea de que el chico también trabaja con nosotros? ¿En serio?». El hombre se llevó una mano a la barbilla del casco, golpeteando el metal negro como la brea. Estaba seguro de haberle transmitido a Hiran la retórica adecuada para nuestros recién llegados. Y creo que causé una buena impresión a tus nuevos compañeros. ¿Acaso me importa algo?, respondió el usuario de fuego con cara seria. Ese cabrón sin peculiaridades no odia a los héroes ni a los villanos. Odia las peculiaridades. Parecía el tipo de persona que te diría dónde meter la pata si le ofrecieras una mano. Y esos monstruos que liberaste en Osu, ¿no pareces un político centrista cobarde?
El hombre tarareó, extendiendo la mano por encima de su escritorio hacia una carpeta manila que ella abrió con cuidado. Necesito hablar con Hiram sobre eso. Pero como sabes, mis Nomu tuvieron éxito con una tasa de mortalidad mínima en la destrucción que causaron. La muerte es una necesidad, pero el exterminio y la extinción no lo son. No me contradice matar lo que debo para sembrar la preocupación y la desconfianza en el hombre común hacia su sistema. El objetivo siempre fue centrarnos en el asesino de héroes de esa noche, y en nuestro nuevo amigo público, cuya voz se escucha por todo el país. Los negocios son los negocios, espero que lo entiendas. Qué poético. Espero que no te importe. No me siento con ánimos para darte una ovación de pie. Claro que no, el enmascarado lo despidió con un gesto. Sé que vienes a mí por algo que los demás no buscan. Incluso Tomura sigue teniendo la vista puesta en otra cosa. Del pequeño fajo de papeles del archivo, extrajo una simple fotografía de un chico de pelo verde, y la mirada de Davi se fijó en ella. Tus intereses son diferentes, pero quizás sean más interesantes de lo que creo. Las palabras de Garou siembran duda donde antes había fe. Aunque mientras los ojos del inframundo se centran y se preocupan solo por el hombre que desafía al mundo, tú eres el único que viene a mí preguntando por él. Le entregó la foto de Midoriya Izuku al usuario de fuego, y este se la arrebató para mirarla con la suya. Me encantaría saber el motivo. Una sonrisa se dibujó en sus labios una vez más, la presión de las grapas en sus mejillas lo obligaba a mantenerse en su lugar, mientras acariciaba la foto del chico sin peculiaridades en su mano. Volvió la mirada al hombre enmascarado que tenía delante y habló. A 3 kilómetros de la costa oeste de Tokio, Japón. A 150 metros bajo el nivel del mar. Encerrado en capas superpuestas de acero y piedra, Chizome Akaguro permanecía inmovilizado en su celda. El juicio tras su arresto fue breve, ¿qué necesidad había de no mencionar los nombres de los héroes que había abatido y negar la lista de acusados que no eran de su autoría? Y su carrera al Tártaro fue igualmente rápida y calculada. Salvo por el mismo guardia que le traía la comida todos los días, 2 veces al día, Chizome permaneció completamente aislado en su celda. ¡Qué lamentable estado de vida! Se lamentó. Años dedicados a eliminar y limpiar las calles de injustos e indignos, ofreciendo su cuerpo y alma en nombre de la paz que All Might defendía, solo para ser abatido por niños y un asaltante que nunca vio venir. Solo sabía que no fue All Might quien lo abatió, y por lo tanto no podía aceptar su lugar para enfrentar el juicio. Sus acciones lo consideraban merecedor de la muerte por ejecución, pero no aceptaría la espada ni la bala hasta que su obra estuviera hecha. Los guardias del Tártaro no le revelarían la identidad de su asaltante, ni le darían el tiempo ni la oportunidad de conocer a All Might de una vez por todas, ni lo pondrían al día con las noticias del mundo extramuros, intentando ahogarlo en un aislamiento y un odio purulentos. Y así fue. Un mundo de falsedades y alimañas repugnantes. De necios disfrazados y bastardos ávidos de poder que buscaban la atención para glorificar y alimentar sus egos. De héroes injustos que manchaban el nombre del verdadero heroísmo por el que el símbolo de la paz brillaba con su sonrisa. ¿Por qué nadie veía el mundo como él? ¿Por qué nadie intentaba arreglarlo como él? ¿Por qué todos caían en la trampa de los colores y los minutos de fama del sistema de heroísmo valorado por el sueldo? No se detendría hasta que la verdadera justicia volviera a funcionar en el mundo. Los reflectores del techo se encendieron, la pálida habitación de paredes acolchadas a su alrededor bullía bajo el calor, y la puerta de su celda se abrió de golpe con un violento estruendo. Un guardia solitario entró, con la mirada de sus ojos plateados clavada en Chizome bajo la visera de su gorra uniformada. De pie, prisionero. Obedeció, obligado por la peculiaridad vocal del hombre, con los brazos apretados contra el estómago bajo la chaqueta que le ataban. Se giró cuando se lo pidieron, mientras una carretilla entraba con sus ruedas, y se subió a la plataforma inferior para que lo envolvieran contra los barrotes. «Tienes visita hoy», le informó el mismo guardia, inclinando el carrito hacia atrás para que Chizome pudiera contemplar las luces de arriba y salir de la habitación. «Agradece que un gusano como tú pueda ver la cara de alguien». Un visitante, reflexionó en silencio. All Might finalmente había escuchado sus llamadas y había venido a verlo. Lo llevaron en silla de ruedas a otra habitación, donde lo colocaron frente a una pared de cristal que lo separaba del otro lado, y la silla vacía se colocó frente a él. El guardia cerró la puerta tras él al salir, y Chizome solo tuvo que esperar un minuto más antes de que el otro lado se abriera y lo recibiera con decepción.
Unas grandes alas rojas entraron en la sala de visitas, y el héroe profesional Aux se sentó en la silla, dedicando al hombre atado una sonrisa fea y descarada, con ojos invisibles tras el resplandor de su visor. Buenas noches, Gromit. Tienen 10 minutos con el prisionero, les informó una voz desde los altavoces. No deben ser informados de lo que ocurre en el mundo exterior ni del estado de ningún asunto público o clasificado. Si divulgan al prisionero cualquier información que prohibamos, serán deportados a la fuerza y detenidos bajo el supuesto de traición a la nación de Japón. El hombre rubio chasqueó los dientes, indicando con el pulgar y los dedos que estaba de acuerdo con las cámaras. Sin promesas, rió, y giró la cara hacia Chizome. Veo que te llevas muy bien en el alojamiento. Deben de estar dándote algo rico. Te ves más saludable que cuando llegaste. ¿O alguien te está haciendo la base? Chizome no respondió a las bromas del hombre, pues no le gustaba en absoluto. El desconocido Aux, el tercer héroe mejor valorado de Japón, era un joven advenedizo que se tomaba su trabajo de proteger vidas como un pasatiempo, y nunca se le había visto tomárselo en serio. Era demasiado indiferente para el papel que eligió, pero demasiado rápido e inaccesible para que Chizome pudiera atacar en el aire como merecía. Ahora, frente al joven, se avergonzaba de no haber preparado un cuchillo en la garganta para escupirle en el ojo. El héroe rechazó el silencio. Solo tenemos unas pocas preguntas para ti hoy, ya que te procesamos demasiado rápido como para responderlas todas de antemano. Espero que no te importe complacerme un par de minutos. Chizome sí, pero se contuvo. Empecemos con tus asociados. ¿Cuánto te coordinaste con la Liga de Villanos en el ataque a Osu? Asociados, se burló el hombre sin nariz. No trabajaba con nadie, y mucho menos con un grupo de niños que andaban por ahí con ese nombre. Chizome apenas se dio cuenta de que el resto de Osu estaba bajo ataque cuando empezó a eliminar a los débiles, pero si el joven héroe preguntaba por esos necios que no lograron convencerlo de lealtad, no tenía nada que darle. No le importaba la gente que intentaba desfigurar al único héroe verdadero del mundo. Escribiré todo, murmuró Aux, con una pluma arrancada en la mano, fingiendo escribir en la otra. De verdad esperaba que trabajara solo. Habría facilitado el papeleo. ¿Por qué planeabas atacar a Silverfang? Cazaste en la prefectura de Saitama antes y nunca insinuaste un asalto a su dojo. ¿Qué cambió? Chizome arqueó una ceja levemente. ¿El viejo maestro de artes marciales y héroe, Silverfang? No planeaba cazar a ese hombre. O mejor dicho, decidió no hacerlo cuando lo incluyó en su lista. Cuando el dojo del héroe cerró hace un año y dejó de practicar con avidez, el asesino Lamesangre asumió que el hombre había cumplido con su deber de colgar la capucha por voluntad propia, y cuando pasaron meses sin que el anciano fuera visto patrullando, Chizome calculó que Silverfang había renunciado por completo y ya no merecía el filo de su espada. El traficante de muerte que era el Padre Tiempo lo alcanzaría antes que a la mayoría, y podría arrepentirse allí mismo. Ya no era problema del asesino de héroes. Odia a los ancianos, dijo Aux lentamente. Realmente te estás pintando una nueva imagen, Akaguro. Siempre pensé que eras más organizado, por cómo te escabullías entre nuestras manos cada vez que intentábamos atraparte. ¿O fue por tu nuevo compañero, Garou, que te agobia con su propia búsqueda de Silverfang? Ese chico no es mi compañero. Aux ladeó la cabeza. El brillo de su visor se desvaneció para revelar una ligera sorpresa en sus ojos. Debes estar muy dolido para que finalmente hables. Creí que te había convencido con el comentario sobre el anciano. No confundas a ese idiota con nada parecido a mí, continuó Chizome. Es un niño que no comprende el propósito de mi misión y asumió un papel que competía conmigo en un inútil intento de castigar al mundo por sus propias desgracias. Lamento no haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Bien, el rubio puso los ojos en blanco. Esta cacería de falsos héroes que emprendes, según las víctimas que no lograste matar antes. Una misión muy independiente. ¿Cuánto cuesta la entrada? No te burles de mí, pichón, se burló el hombre sin nariz a través del cristal, con la expresión engreída de Aux. ¿Te crees merecedor de ese título? Te falta la delicadeza y la ambición de ser un héroe. Manchas el nombre de Olmig con tu mancha bajo los focos. Córtate las alas por tu propia voluntad antes de que te envíen al infierno, muchacho. El joven héroe hizo girar la pluma entre sus dedos, acomodándose de nuevo en la silla y ocultando los ojos bajo el resplandor de su visor. La sonrisa que le manchaba los labios permaneció amplia. Menos mal que me convencieron de no ser Ícaro cuando me alisté. Habría sido una ironía tremenda.
Pero no estamos aquí para hablar de mi trabajo. Estamos aquí para hablar del tuyo. ¿De verdad no trabajas con Garou? Chizome movió la cabeza tanto como le permitieron sus ataduras. ¿Debo repetirlo? De acuerdo, te creeré. Pondré un signo de interrogación junto a mentiroso si descubro algo diferente, ¿de acuerdo? No te lo tomes como algo personal. Escribiendo en el aire frente a su palma una vez más, Aux miró al hombre sin nariz a través del cristal. Solo me queda una pregunta, te alegrará saberlo. Quedan pocos minutos, de todos modos. Pero no preguntó, y segundo tras segundo transcurrieron en el silencio entre ellos. Chizome miró al héroe con los ojos entrecerrados. ¿Acaso Aux esperaba que él le hiciera la pregunta? El rubio lanzó su pluma al aire, y en lugar de caer, simplemente giró en el aire por sí sola. El héroe levantó una mano, señalando los números 3, 2 y 5, antes de apretar los dedos en un puño y bajarla a su regazo. Con el rabillo del ojo, Chizome observó cómo la luz de la cámara sobre el héroe parpadeaba sin vida, y la pluma del héroe se elevó rápidamente para cortar los cables que la conectaban a la pared, y probablemente hizo lo mismo con las cámaras detrás del asesino al atravesar las aberturas del cristal y cortar el aire de su habitación, antes de finalmente regresar a los dedos del héroe. Las señoritas pueden pagar los daños, comentó el héroe distraídamente, hablando consigo mismo, mientras Chizome se preguntaba. De todas formas, volverán a funcionar en una hora. En su asiento, el héroe se inclinó hacia adelante y el brillo de su visera desapareció una vez más para mostrarle a Chizome la expresión seria y endurecida del hombre. ¿Crees que él y Midoriya Izuku no tienen ningún don? Al ver una docena de montones de basura en el horizonte, Ojiro fue el primero en dudar. Cuando acepté esto, no esperaba que sintieras algo por un basurero. ¿Tan malo fue crecer con Bakugou? Es una playa, le explicó Ida mientras Izuku seguía guiándolos. El adolescente de pelo verde echó un vistazo al letrero lateral, que mostraba de forma deprimente el nombre de la playa Dagoba. La marea arrastra la basura tirada en alta mar, y con el tiempo la situación empeoró tanto que la gente del interior también empezó a tirar sus pertenencias no deseadas en la arena. ¡Qué asco!, dijo Kaminari con una mueca, y el resto del grupo expresó opiniones similares. ¿No podrían haber pagado para que limpiaran la playa? Por ejemplo, durante su horario de cierre. No, respondió Yaoyorozu, con una mano en la barbilla mientras leía el cartel. Creo recordar a una de las criadas de mi madre cotilleando sobre esto con las demás. No se trataba solo de basura arrastrada por la corriente, sino de restos y materiales peligrosos perdidos de los cargueros durante las tormentas, o simplemente transportados dentro y fuera del país. Era un riesgo demasiado grande para la seguridad de los dueños como para contratar un simple servicio de limpieza, y demasiado caro para el gobierno ampliar los recursos no solo para limpiar la arena, sino también para combatir los problemas que ocurrían en el mar. No sé con qué frecuencia debía de ser, pero claramente era demasiado para seguir digiriéndolo. El adolescente con cola puso una mano delante del hombro de Izuku, con la cabeza inclinada hacia atrás y la mirada perdida en sus pensamientos. Espera un momento. ¿Es este el lugar del que hablabas? Lo es, dijo finalmente Izuku, deteniéndolos a él y a sus amigos en lo alto de la escalera que bajaba a la arena. Aquí es donde entrenaba para entrar en UA e intentar limpiarlo. La mirada de sus amigos se dirigió a la parte más limpia de la playa, con pequeñas gotas y pedazos de basura esparcidos por la arena. ¿Ya sacaste la mitad de la basura?, preguntó Uraraka. ¿Cuántos años te tomó esto? Solo el año pasado, de hecho. La adolescente sin peculiaridades bajó primero las escaleras de piedra. Decidí hacerlo en abril pasado, cuando empezó mi último año en Aldera. Mei me ha estado ayudando a deshacerme de él, cogiendo lo que quiere usar como piezas extra o puntos de partida para sus proyectos. Aquí fue donde las conocí a ella y a Tenya, como un mes después de conocer a Masi. Melissa tarareó en un tono más ligero. Atsume usaba chatarra de aquí. ¿De verdad te estás inclinando a compararla con Tony Stark, verdad? Siempre y cuando ella no desarrolle su fase alcohólica, creo que estamos bien, añadió Ojiro en un murmullo. Mientras el resto del grupo seguía contemplando la playa desde la acera, Ida descendió tras Izuku, deteniéndose a su lado en el último escalón, observando cómo las olas rompían en la arena. Parece que fue hace mucho tiempo, comentó el chico más alto con nostalgia. No he vuelto aquí desde que empezó el curso escolar. Mei tampoco tiene mucho, le informó Izuku a su amigo de pelo azul.
Solo la volví a ver por aquí hace 2 fines de semana, pero intento volver cada fin de semana y mientras entrenábamos para el festival deportivo. Esta basura no se limpia sola. Y Ida asintió, mirando los montones de basura que quedaban a su derecha. En poco tiempo, todos los acompañaron a la arena, de pie junto a los 2 chicos para admirar el mar o sentados en la arena para hundir los pies, en el caso de caminar y un uraraca obligado. El sol se puso tras ellos, apenas brillando en el agua al fundirse con el cielo que se oscurecía en el horizonte. Es un lugar precioso, considerando todo, comentó Yaoyorozu junto a Izuku, mirándolo con una leve sonrisa. Estás haciendo algo bueno. Me gustaría ayudarte a limpiarlo, si es para eso que nos has traído. No lo es, pero gracias, le devolvió la sonrisa. Te lo agradecería. Cualquier ayuda será bienvenida. Su mano se crispó en el bolsillo mientras apartaba la mirada, con los ojos vidriosos sobre las olas ondulantes. Aquí es donde decidí entrenar para ser un héroe. Donde encontré mi primer bate que me inspiró esa idea. Aquí es donde Kenya y Mei me ayudaron a entrenarme tan duro como lo hice en el dojo con Masi, y pude escaparme con mis amigos por un día. Su nariz se estremeció bajo la brisa que le azotaba la cara, y su sonrisa se tensó. Aquí es donde Garou y yo nos encontraríamos. La brisa marina sonaba hueca en sus oídos, mientras Izuku sentía que la atención se dirigía lentamente hacia él. Solo Ida no movió la cara para mirar al adolescente más bajo, pero el chico de pelo verde vio a su amigo estremecerse con el rabillo del ojo. No es donde lo conocí, continuó Izuku, pero es donde me lo encontraba una y otra vez, antes y después de entrar en UA. Me ayudó a entrenar para el festival deportivo. Me animó a intentar ser un héroe cuando supo que no tenía don. Yo no sabía que lo era, y cuando me di cuenta de lo que podía hacer, nunca se lo dije. Pero él lo supo todo el tiempo, porque él también podía. No me lo dijo, ese momento en Osu. Izuku miró a un lado, a un refrigerador doblado que yacía contra una pila. Lo veía varias veces al mes y nunca supe qué hacía. Me ayudó a entrenar y todo el tiempo casi mataba héroes a mis espaldas. Sabía que había algo que no entendía de él, pero nunca pensé que fuera un villano. Pensé que de verdad le importaba cuando dijo que podía ser un héroe. El rubio eléctrico se apresuró a ponerse de pie, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. «Mierda, ¿ha vuelto desde entonces?», preguntó preocupado, e Izuku negó con la cabeza antes de que sus amigos cayeran en el mismo pánico. «No lo he visto desde aquella noche. Sigue prófugo, por lo que sé, pero no sé a dónde. Si cree que le conté a la policía sobre este lugar, probablemente evitará volver pronto». Ojiro gruñó, arrastrándose por la arena mientras se limpiaba la cara con una mano. «¿Por eso Silver Fan te envió una recomendación, no?», preguntó con brusquedad. «Porque te vio luchar como Garou, porque Garou lo aprendió de él». Izuku asintió. Van pensó que podría ayudarlo a encontrar a Garou de alguna manera. O sabía algo que lo guiara hasta allí, o traerme a Osu lo haría salir a pelear. La policía encontró un escondite con una foto de Van en la ciudad, así que por eso sabía dónde se escondía Garou. Un murmullo escapó de sus labios. No tenía nada con qué ayudarlo, así que me fui en lugar de volver a su agencia solo para que me interrogaran para obtener más información que de todos modos no sabría. El adolescente con cola se revolvía en la arena, murmurando en voz baja, frunciendo el ceño con frustración. El resto de sus amigos estaban igual de horrorizados. Detrás de la adolescente peliverde, su visitante estadounidense tartamudeó y se pellizcó el puente de la nariz. «¿Cómo? Es un héroe. ¿Por qué haría eso?». «Porque solo pensaba en atrapar a Garou», supuso Yaoyorozu. Su mano se posó tímidamente en el hombro de Izuku, y él la colocó encima en señal de agradecimiento. UA debería denunciarlo a la Asociación de Héroes para que le retiren la licencia y lo arresten, si es que no lo han hecho ya. Eso es un abuso de autoridad malicioso. ¿Y sabía que Garou no tenía don, igual que tú? Me lo dijo él mismo, admitió Izuku. Sabía que algo así era posible años antes de que conociera de Garou, y ninguno de los dos habló de ello. Nunca he oído hablar de ello. No sé por qué lo mantuvieron en secreto. Iván no hizo nada peor que mentirme, igual que él. Me enseñó a luchar con su estilo agua roca flujo aplastamiento o lo que sea, igual que Garou. No supe cuáles eran sus intenciones hasta que Garou me las dejó claras en Osu. Simplemente se sentía como todos los demás maestros que he tenido, enseñando sin importarle. Ya no me afecta. Pero Garou sí. Y Ida se encogió de hombros con un suspiro y finalmente encaró a Izuku con una expresión más decaída que frustrada.
Se ganó tu confianza durante un año, ayudándote en tu camino porque pensó que se derrumbaría frente a ti, y que él sería tu refugio cuando ocurriera. Pensó que esto no duraría. Y que Izuku acabaría como él. El adolescente peliverde lo recordaba. Porque le había pasado a Garou, o simplemente estaba tan perdido que no veía la amistad como lo que realmente era. La primera persona, incluso unos años mayor que él, que lo conoció en su peor momento, cuando aún pensaba en no contraatacar en peleas sin sentido, mintiendo descaradamente solo para ayudar a construir una esperanza que no creía que Izuku pudiera tener. La traición de Ban fue como la de todos los maestros y adultos del pasado que lo menospreciaron. El dolor de Garou. ¿Sabes si todo lo demás que dijo era cierto? Preguntó Kaminari. Recuerdo casi todo lo que dijo en el vídeo. No parecía que se lo estuviera inventando en el momento. Parecía que realmente creía que sucedería. El chico sin peculiaridad guardó silencio un momento. No lo sé, admitió Izuku en voz baja. Nunca le pregunté sobre su vida, y cuando lo hice, no fue sincero. Me dijo que sabía lo que les pasaba a las personas sin peculiaridad en sus peores momentos. Quizá quería decir que lo sabía por experiencia propia. Y él pensó que también te aplicaba a ti. La voz quebrada de Melissa lo hizo girar la cabeza hacia ella. Eso es lo que Todoroki quería decir, ¿verdad? Si estabas de acuerdo con él, porque sabías que todo lo que decía era verdad. Voy a darle un puñetazo, declaró Ojiro. Todoroki lo pidió de buena fe, le informó Izuku a su amigo con cola. Pensó que Garou tenía sentido, con todas las tonterías que la gente dice en línea y en mi cara, que yo tenía todas las razones para estar tan enojado como él. Uraraka hinchó las mejillas. Eso es empatía, no acuerdo. Todoroki no debería haberte preguntado eso. Izuku se encogió de hombros. Quizás no, pero lo hizo. Tuve que pensarlo más, considerando lo que dijo sobre Garou. Es parte de la razón por la que quise venir aquí. La mano de Melissa encontró su otro hombro, y la rubia se abrió paso entre él e Ida con la mirada abatida. No puedes pensar que Garou se preocupaba por ti después de eso, repitió con la misma insistencia de antes. La gente no hace esas cosas cuando se preocupa por ti. No es lo que realmente sienten. Lo sé, la tranquilizó. Como dije, no lo creo. No puedo. Porque los tengo a todos ustedes que sí lo creen. Las comisuras de sus labios danzaron intentando esbozar una sonrisa, mientras su cabeza giraba para honrarlos a todos con ella. Tengo ejemplos de cómo es la gente que sí se preocupa. Sé lo que se supone que se siente ser amado. Maldijo la humedad en sus ojos, un rasgo familiar que persistía por mucho que intentara cultivar lo contrario. Por eso quise venir aquí. Para que este lugar no sea solo un recuerdo de haber sido construido para el fracaso. Me gustaría recordarlo por esto. Como les prometió a sus padres, no iba a dejar que sus pensamientos lo deprimieran. Tenía que alzar la cabeza, mirar hacia adelante y saber que tenía a personas que lo apoyaban y se preocupaban por él. Lo que sabía de Garou era que había sufrido más injusticias que Izuku, pero eso no los convertía en amigos más de lo que creían. Sus acciones estaban mal y había que detenerlo, y si Izuku tenía que ser quien lo detuviera, quizás para entonces ya habría aclarado sus sentimientos sobre ese hombre. Keigo Takami decidió recorrer a pie el tramo de carretera que conectaba el Tártaro con Japón continental en lugar de despegar nada más partir. Lejos de las brillantes luces de neón de la ciudad y del bullicio de vehículos y personas, pudo admirar el cielo nocturno que se extendía tras él y la puesta de sol sobre el país que tenía delante. Si creía que había algo malo en la era de las peculiaridades de la humanidad, era que aún no habían encontrado la manera de descontaminar el aire y recuperar las estrellas. Quizás si supiera nadar, Keigo habría buscado trabajo en el mar para probar suerte allí. Aux, informen, lo saludó una voz de mujer por teléfono. ¿Qué información tenía Akaguro? Nada, respondió, retorciéndose el pelo entre los dedos. Debería cortárselo pronto. No negó ni admitió trabajar con la liga, así que supongo que era una fachada para sus negocios y acciones a corto plazo. Dudo que tenga información veraz que no tengamos ya sobre ellos. Sabemos perfectamente que su presencia en Osu se debió a las acciones previas del asesino de héroes. Era una amenaza mayor para los héroes que los Nomu. ¿Cómo iba a ignorarlo? Probablemente los reprendería por no matar suficientes héroes con tantos hombres, supongo. Parece que valora que entiendan su misión más que nada. También podría estar equivocado y no saber quiénes son. Actuó en puntos opuestos de la ciudad. No tuvo nada que ver con el ataque de la Liga Agua.
Ni siquiera es quien destruyó Ingenium, así que esa coincidencia ya no cuadra. Sabe más que nada, declaró la mujer por encima de su tarareo sin sentido. Enviaremos a alguien más para que le saque información en otra ocasión. ¿Qué hay de sus lealtades? Auch se encogió de hombros frente a él. Ninguno. El tipo no quiere saber nada de nuestro otro sospechoso. Básicamente me dijo sin rodeos que trabaja solo. Parece que los dos competían esa noche, y todas las demás perseguían héroes. Más allá de no haber matado a Anne esa noche, el asesino de héroes no dijo nada más sobre el evento ni sobre la gente de Osu. Uno pensaría que alguien tendría más de una afición. ¿Y qué pasa con el niño? Como dije, respondió rápidamente el rubio, nada más. No creo que me moleste en intentarlo de nuevo. Akaguro es un callejón sin salida que nos dijo que no tiene amigos ni sabe nada de nadie más que de sí mismo y de los héroes que odia. Volvemos al punto de partida. La voz al otro lado de la línea le gruñó al oído. Ya terminaste por hoy, le ordenó. Vuelve a la oficina inmediatamente. Tenemos nuevas pistas que seguir mañana. Listo, jefe, dijo el héroe de alas rojas. Ah. Puedo pasarme por KFC de camino, si me has estado esperando para cenar. ¿Qué te parece una cubeta familiar? O dos. Eso suena mucho mejor. Pediré más galletas. Pensándolo bien, vete a casa. Repórtate mañana. La llamada se colgó antes de que pudiera responder, y el héroe soltó una risita disimulada, guardándose el móvil en el bolsillo y llevándose la mano a la cabeza a modo de saludo. Sí, señora. Gracias, señora. Lo que usted diga, señora presidenta. Una risita le rebotó en la garganta. Significa más para mí. Que Igor no era de los que se quejaban de su trabajo. De hecho, tenía suerte de tener uno. Sin embargo, si tuviera que criticarlo, sería la eficiencia de los cerebros tras sus operaciones. Algunas órdenes tenían sentido, como investigar pistas sobre la Liga y las conexiones de Stein a través de su reciente captura en el Tártaro. Reequilibrar la distribución de héroes y agencias en patrullas y la rotación entre distritos también era acertado, a la luz de los acontecimientos recientes. Interrogar a un asesino de héroes para obtener información sobre un estudiante de secundaria en un programa heroico, bueno, tenía que poner un límite. Claro, parte de la culpa recaía en la propia escuela de héroes, tanto por ocultar la grabación del examen de ingreso de Midoriya Izuku como por el inusual silencio que el director, el pequeño Stuart, le dedicaba a la prensa. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes había empezado a sospechar de la escuela y de su director, investigando en silencio todo lo posible sobre el chico con información contradictoria para averiguar qué se les escapaba. Quizás ocultar dicha información al público fue una mala jugada por parte de UA, ahora que los rumores de un hombre del saco ponían nerviosa a la presidenta con la sospecha de que algo sucio hacía posible lo imposible. El único detalle que le impedía acercarse a la escuela con su teoría era que habían llevado la noticia a la comisión, por lo que ya deberían haber investigado a su propio estudiante por vínculos con alguien del inframundo. Que Igo dudaba que el chico tuviera algo que ver con alguien, ni siquiera con la reputación de su padre. Sin embargo, el héroe rubio no podía negar su propia intriga con respecto a los superpoderosos Sindon. Comprendían con claridad el nivel de poder de Midoriya, pero que alguien más hubiera luchado contra el asesino de héroes con las manos desnudas y sin ningún don indicaba algo similar, si no exactamente igual, en esta figura de Garou. Que Igo nunca había pensado mucho en los Sindon, pero nunca habría sospechado que fueran capaces de una fuerza y un poderío bruto mayores que los que la mayoría de los héroes tenían tras sus puños. Y también se conocían, según su diálogo de la cinta filtrada de Osu. Tal vez existía una secta clandestina de Sindon que se compartían los secretos del universo para lograr estas cosas. Si él se hacía pasar por X-Men, la batalla final, podría unirse. Preguntas para más tarde. A mitad del camino elevado, Keigo batió sus alas y se elevó en el aire, suspirando por el aire que le daba en la cara. Probablemente me hará ir a la escuela a interrogarlo directamente, reflexionó el joven en voz alta. Urabiti mencionó que era fan de los héroes. ¿Qué hay de malo en darles un autógrafo? Ah, me pregunto si ese chico cuervo de su clase también puede volar. Podría reunir una bandada. Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.